You have one new message. Translating. Disney and Pixar's Hoppers is now available on Disney+. You could say that again. Critics are calling it Pixar's funniest movie ever and a wildly entertaining ride. Blizzard Potato. It's certified fresh and verified hot. Now we party. This is incredible! Wow, I am clearing the rest of the day. Disney and Pixar's Hoppers, now available on Disney+. Rated PG. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Cuando Alfred Packer intentó explicar lo ocurrido en las montañas de Colorado, no se presentó como un asesino a sangre fría, sino como un hombre al límite de sus fuerzas. Había vuelto solo, sus compañeros estaban desaparecidos, y cuando empezó a hablarse de carne humana, dijo que no era la primera vez que las personas se veían obligadas a comerse las unas a las otras cuando tenían hambre. Y en cierto sentido, tenía razón. En el siglo XIX, durante la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, el canibalismo ya no era una idea desconocida. Formaba parte de algunos de los relatos más sombríos de la frontera. El ejemplo más conocido es el de la Donner Party, una caravana de colonos que en el invierno de 1846 quedó atrapada en Sierra Nevada durante su viaje hacia California. La nieve cerró sus pasos, los alimentos se agotaron, y algunos supervivientes cruzaron una frontera que en cualquier otra circunstancia habría sido impensable. Alfred parecía querer contar su historia de la misma manera, pero había una diferencia. En esos relatos el canibalismo llegaba después de la muerte. En este caso la duda era otra: si el grupo había muerto por el frío, por el hambre y por la montaña, o por las manos del único hombre que había conseguido regresar con vida. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín. Hoy viajamos al viejo oeste estadounidense en plena fiebre del oro para contar la historia de Alfred Packer, un hombre que salió en busca de fortuna y terminó convertido en una de las figuras más oscuras de las montañas de Colorado. El 16 de abril de 1874, los hombres del puesto avanzado de la agencia indígena Los Pinos se preparan para disfrutar de su desayuno, cuando un individuo emerge de entre los árboles buscando refugio desesperadamente. Va envuelto en harapos, está descalzo, con los pies apenas cubiertos por telas, y su cabello y su barba largos y descuidados acentúan aún más su aspecto desaliñado. Lleva encima un rifle Winchester, un cuchillo, una cafetera y una pipa de fumar. El desconocido, quien se hace llamar Alfred Packer, pide alojamiento y comida. Cuando por fin logra comer algo, lo vomita de inmediato, y los hombres lo achacan a su largo ayuno. Dice que lleva perdido desde febrero, atrapado en las peligrosas montañas rocosas. Una vez se recompone, vuelve a comer, esta vez acompañado de unos tragos de whisky. Ligeramente borracho, empieza a hablar. En 1873 comienza a extenderse el rumor de que hay una gran cantidad de oro en Breckenridge, una localidad minera situada en las montañas rocosas, por lo que mineros y exploradores contagiados por la fiebre del oro se trasladan desde Utah a Colorado en busca de fortuna. En noviembre de este mismo año, un grupo de 21 hombres se deja llevar por estas ansias de riqueza y sale a la aventura. No obstante, ninguno de ellos tiene experiencia con los yacimientos de oro en dichos territorios, y a unos 40 kilómetros de su partida, el día 8, se topan en Provo, Utah, con un tal Alfred Packer, quien los engaña asegurando que conoce bien el terreno.
Había nacido en Pensilvania en 1842 y llevaba años moviéndose por el oeste como zapatero, cazador, explorador y supuesto guía de montaña. Sin embargo, quienes habían viajado con él no siempre hablaban bien de sus capacidades. Algunos lo describían como un mal guía, con poca memoria para los senderos y dificultades para orientarse. Aún así, ante su desconocimiento sobre sus dudosas facultades, el grupo decide confiar en él y parten de las minas de Bingham Canyon. En esa zona y época del año, las temperaturas diurnas promedio fluctúan entre los 5 y 10 grados Celsius, mientras que por la noche descienden de 5 grados bajo cero a 0. Se presume que en ese momento hace mucho más frío que en la actualidad. Además, el invierno de 1873 es uno de los más gélidos registrados en la región, por lo que salir de expedición sin los medios adecuados hace que viajar sea extremadamente peligroso. El grupo no tarda en perder la fe en Alfred. En primer lugar, surgen preocupaciones por sus convulsiones epilépticas. No era algo nuevo. Durante la Guerra Civil había intentado servir en el ejército de la Unión, pero fue dado de baja en 2 ocasiones debido a sus crisis. Más tarde se percatan de que solo lleva consigo un viejo revólver Colt, en lugar de un rifle de campaña como la mayoría de los guías. Carece de equipo para el frío y también de dinero. Además, lo ven robar raciones de comida y no le tiembla el pulso cuando debe enfrentarse al grupo, en especial a un hombre llamado Preston Nutter. Es terco, de mal carácter, perezoso, y sus ataques epilépticos no hacen más que ralentizar al grupo y dificultar su avance. Cuando el otoño da paso al invierno, el sendero se cubre de nieve, lo que hace que los carros apenas puedan avanzar. Recorren unos 4 kilómetros al día, y hay jornadas en las que no avanzan ni uno solo. A este ritmo, tardarían 5 meses en llegar, más del doble de lo previsto. Las provisiones ya escasas de por sí se reducen aún más cuando una parte se pierde accidentalmente al atravesar el río Green en una balsa. Pronto se ven obligados a recurrir a la comida destinada a los caballos. Si la situación no mejora pronto, los siguientes en ser sacrificados podrían ser los propios animales. La incertidumbre y el hambre aumentan a medida que el grupo se adentra cada vez más en una travesía para la que no está preparado. Ya en enero de 1874, después de 10 semanas de viaje, encuentran refugio y comida en un campamento indio Ute, cerca de Montrose, Colorado. Su líder, el jefe Uriah, es conocido por su amabilidad y hospitalidad hacia los blancos. De hecho, es apodado Amigo del Hombre Blanco. Este les dice que deben posponer el viaje hasta la primavera, ya que el clima solo empeoraría, y ni siquiera ningún Ute viajaría en aquellas condiciones. El grupo acepta el consejo del jefe indio, pero solo durante un tiempo, porque la avaricia empieza a despertar la inquietud entre ellos. Cuanto más tardasen en salir, menos oro quedaría en Breckenridge. El 9 de febrero, 11 integrantes de la expedición, contando con Alfred, recordemos que en un principio eran 21, abandonan el campamento. A pesar de sus advertencias y de las tormentas de nieve que asolan las montañas, el jefe indio no puede hacer nada para frenarlos, así que les entrega provisiones para continuar el viaje y les da un último consejo: no internarse en las montañas y seguir la orilla del río Gunnison. Sin embargo, no todos se ponen de acuerdo. Algunos deciden hacerle caso, avanzar junto al río y bordear las montañas, pero Alfred convence a 5 de ellos para atravesarlas, asegurando que ese camino es más seguro. Esos 5 hombres son George Nunn, de 18 años, natural de San Francisco y por ello apodado California; Israel Swan, el mayor del grupo, que con 65 años en aquella época ya es considerado un anciano; Humphrey, procedente de Filadelfia; Frank Miller, de profesión carnicero; y Shannon Bell, veterano de la Guerra Civil. Los 11 se reparten las provisiones y el grupo de Alfred recibe comida para 14 días. No obstante, al igual que al principio de la expedición, no van provistos con la ropa ni el calzado adecuados. Lo que sí que llevan son varios cuchillos,
un hacha, 2 rifles y un revólver, pero no poseen munición suficiente. Alfred Packard relata que en un momento dado sufre ceguera de la nieve, una forma de fotokeratitis provocada por la radiación ultravioleta que la nieve y el hielo reflejan hacia los ojos. En estas condiciones la superficie ocular puede irritarse como si hubiera sufrido una quemadura solar. Aparece dolor, lagrimeo, sensibilidad extrema a la luz y una visión borrosa que, aunque suele ser temporal, en medio de la montaña podría convertirse en un problema grave. Incapaz de mantener el ritmo del grupo, se convierte en una carga y los demás hombres lo abandonan en las montañas de San Juan, con la única compañía de un rifle que le deja Israel Swan. Afirma que durante semanas vaga solo y casi sin munición. Para sobrevivir se ve obligado a alimentarse de raíces, capullos de rosas y cualquier vegetación que pueda encontrar. Pero hay algo que no cuadra. A pesar de presentarse sucio y desaliñado como sería de esperar tras haber estado perdido en las montañas, no muestra los signos de malnutrición propios de alguien que, supuestamente, ha subsistido comiendo raíces durante 2 meses. Una vez relatada su versión, nuestro protagonista asegura que quiere volver a su hogar en Pensilvania. Vende el rifle Winchester por $10, permanece en Los Pinos durante 10 días y después se traslada a Saguache, Colorado, para organizar su regreso. Allí, sin embargo, no tarda en levantar sospechas. Comienza a gastar un dinero que no debería tener un hombre que acaba de llegar desfallecido de las montañas. Gasta cientos de dólares, el equivalente a miles hoy en día, en whisky en los salones. Pero lo que más llama la atención es que lleva consigo diferentes billeteras. Además, cuando se emborracha cuenta distintas versiones sobre su aventura en las montañas de San Juan. Y es entonces cuando Preston Nutter, miembro del grupo original y uno de los hombres con los que Alfred no dejaba de discutir durante el viaje, llega a Saguache y escucha los rumores sobre él. Cuando por fin da con Packard, le pregunta qué ha pasado con los 5 hombres con los que partió. Este le asegura que la última vez que los vio tenía los pies medio congelados y que se quedó montando el campamento mientras los demás salían en busca de comida. Según su relato, Swan le dejó el rifle por si tenía problemas y Frank Miller clavó su cuchillo a un árbol. Después se desató una tormenta y nunca más volvió a verlos. Pero Nutter no le cree. Como ya habían concluido otros, Alfred no tiene el aspecto físico de alguien que haya pasado hambre durante semanas. Además, tiene en su poder el cuchillo de Frank Miller y la pipa de Shannon Bell, y le cuesta creer que los hombres que habían partido con él lo hubieran abandonado a su suerte, menos aún dejándole un rifle que ellos mismos podrían necesitar, al igual que un cuchillo. Mientras tanto, el otro grupo, formado por los 5 hombres que habían decidido hacer caso al jefe Uriah y seguir la ruta del río Gunnison en lugar de atravesar las montañas con Alfred, llega a Los Pinos. Una vez allí se enteran de que de la otra mitad de la expedición solo Alfred Packard había regresado con vida. Nadie sabe dónde están los demás, nadie ha recibido noticias suyas, y la explicación de Alfred, lejos de tranquilizarlos, empieza a inquietarlos. Algo tenía que haber salido terriblemente mal en aquellas montañas. Los 5 hombres junto con Preston Nutter trasladan sus sospechas a las autoridades y Alfred es llevado de nuevo a Los Pinos para ser interrogado. Allí las preguntas se centran enseguida en 2 puntos que nadie consigue explicar: los cientos de dólares que tiene en su poder y las pertenencias de los hombres que habían desaparecido con él. Este asegura que el dinero procede de un préstamo que le ha hecho una mujer de Saguache. El general Adams, quien le está interrogando, no se conforma con esta respuesta y envía a un oficial para comprobar la historia e indagar más sobre el origen del dinero. Cuando el hombre regresa, cuenta que varias fuentes aseguran que Alfred llevaba encima distintas billeteras y que había contado versiones diferentes de lo ocurrido durante su viaje. Nadie, además, sabe nada de una mujer que le hubiera prestado dinero, ni un solo dólar. A estas contradicciones se suma un hecho aún más macabro. Por estas fechas, 2 indios Ute llegan a Los Pinos con 2 tiras de carne en avanzado estado de descomposición. Según ellos, no hay duda de lo que han encontrado. Se trata de carne de hombre blanco.
A partir de este momento, la historia de Alfred Packer deja de parecer solo improbable. Empieza a parecer imposible de sostener. Presionado por las preguntas, por las contradicciones de su propio relato y por las sospechas que se acumulan a su alrededor, acaba cediendo. Es entonces cuando pronuncia una frase que cambia por completo el sentido de todo lo ocurrido. No era la primera vez que las personas se veían obligadas a comerse las unas a las otras cuando tenían hambre. Y confiesa y cuenta una nueva versión. Volvamos de nuevo al momento de la expedición, a febrero de 1874. Alfred afirma que abandonan el campamento indio con reservas suficientes para unos 14 días. Según su versión, cuando las provisiones se agotan, empiezan a alimentarse de lo poco que encuentran: raíces, capullos de rosa y algunos conejos que logran cazar durante el camino. Pero pasan los días y el frío se vuelve cada vez más extremo. Llega un momento en que ni siquiera parecen quedar animales alrededor. Alfred asegura que el hambre empieza a transformar al grupo. Dice que los hombres se miran unos a otros con los ojos enloquecidos, como si todos estuvieran pensando lo mismo, pero nadie se atreviera a decirlo. Sus peores temores, según cuenta, se hacen realidad cuando sale a buscar leña, y una vez vuelve, encuentra al viejo Israel Swan tirado en el suelo, muerto por un golpe de hacha. Después, los demás comienzan a comérselo, y él acaba uniéndose. Una vez muerto Swan, también se quedan con su dinero, lo reparten y Alfred se apropia de su rifle. La carne sobrante la envuelven para poder continuar el camino. Pero cuando esta carne se termina y los animales siguen sin aparecer, afirma que los demás acuerdan en secreto quién será el siguiente. Eligen a Frank Miller porque es un hombre fuerte y corpulento. Según su relato, lo matan de un golpe en la cabeza con un hacha, mientras está distraído recogiendo leña. Entonces, Alfred consigue también el cuchillo de este, y de nuevo se reparten el dinero. Después muere James Humphrey. Más tarde, George Nunn. Cuando solo quedan Alfred y Shannon Bell, ambos hacen un pacto. Ninguno matará ni se comerá al otro. También acuerdan que si consiguen llegar a la civilización, dirán que los demás han muerto víctimas de las condiciones climáticas. Continúan el viaje durante algunos días, pero de nuevo se ven obligados a detenerse. Una vez más no tienen nada que comer, y según Alfred, Bell es el primero en romper el pacto. Dice que este afirma que uno de los dos tendrá que morir para que el otro pueda sobrevivir. En ese momento, Bell lo ataca con el rifle, y él logra defenderse golpeándolo en la cabeza con el hacha. Una vez muerto, comienza a comérselo y guarda el resto de la carne para el tramo final del viaje. Finalmente llega a una colina desde la que ya puede ver los pinos. Antes de llegar a la agencia, se deshace de las 2 últimas tiras de carne para no dejar evidencia de su canibalismo. Alfred Packer termina esta confesión con una afirmación especialmente perturbadora. Asegura que ha llegado a apreciar la carne humana y que la zona del pecho y sus alrededores le resulta especialmente deliciosa. Esta, como sabemos, no es la primera versión de Alfred, pero tampoco sería la última. Tiempo después su relato cambia, ya no habla de una sucesión de asesinatos acordados en secreto, sino de una expedición condicionada por la nieve, sin posibilidad de volver, con las provisiones agotadas antes de tiempo, y los hombres reducidos a alimentarse de vegetación y de zapatos hervidos. El viejo Swan murió primero, y fue devorado por las otras 5 personas durante 10 días. 4 o 5 días después, Humphrey murió, y también se lo comieron.
tenía alrededor de $133 encima. Encontré la cartera y cogí el dinero. Un tiempo después, mientras cogía leña, el carnicero fue asesinado, como los otros dos me dijeron, accidentalmente, y también se lo comieron. Bell disparó a California con el arma de Swan y yo maté a Bell disparándole. Cubrí los restos y tomé un pedazo grande. Luego viajé 14 días a la agencia. Bell quería matarme con su rifle. Golpeó un árbol y rompió su arma. De nuevo Alfred admite el canibalismo. De nuevo admite que se quedó con el dinero y pertenencias de los muertos. Pero esta vez intenta desplazar la responsabilidad. Swan y Humphrey mueren. Miller es asesinado supuestamente por accidente. Bell mata a California. Y él solo dispara a este último en defensa propia cuando trata de golpearlo con la culata del rifle. Cuanto más habla, más cambia la historia. Y cuanto más cambia la historia, más difícil resulta saber qué parte de lo que cuenta responde al hambre, al miedo o a la necesidad desesperada de salvarse a sí mismo. En agosto de 1874, John Randall, un ilustrador itinerante de Harper's Weekly, una desaparecida revista de Nueva York, hace un espeluznante descubrimiento a unos 3 kilómetros al sureste de Lake City, Colorado. En un lugar conocido como Dead Man's Gulch aparecen los cadáveres aún en descomposición de Israel Swan, George Nunn, Frank Miller, James Humphrey y Shannon Wilson Bell. En principio, dicho hallazgo coincide con una parte de la confesión de Alfred, el lugar de la muerte de Bell, un paraje rodeado de pinos a la orilla del lago Fork. Sin embargo, hay algo que no cuadra. El resto no debería haber muerto allí, ya que según su versión, habrían ido muriendo mientras avanzaban. El ilustrador registra la escena lo mejor que puede y avisa a las autoridades de Lake City. Los cuerpos muestran evidentes signos de violencia. 4 de ellos tienen el cráneo fracturado y cerca de los restos aparece un rifle partido en 2 que al parecer también pudo haber sido utilizado para golpear a los hombres. El cuerpo de Frank Miller presenta uno de los detalles más llamativos. La cabeza está desaparecida. No obstante, suponen que ha podido llevársela algún carroñero, aunque el estado general de la zona y de los demás cadáveres apunta a una violencia mucho más directa. De Israel Swan queda poco más que un montón de huesos esparcidos. Le falta gran parte del cráneo, y a partir del estado de sus restos se interpreta que pudo haber ofrecido resistencia antes de morir. George y James conservan el torso desollado con las vísceras todavía en descomposición y los músculos expuestos. Los dos presentan golpes en la cabeza y algunos huesos rotos, al parecer provocados por un hacha. Sus rostros están prácticamente intactos, aunque el de James se encuentra algo más descompuesto que el de George. Shannon Bell es quien se encuentra en peor estado. Tiene los brazos cortados hasta el hueso, los costados abiertos con un cuchillo dentado también hasta el hueso, las manos desolladas, las piernas separadas y esqueléticas, y el torso desollado con carne y músculos aún visibles. Sin embargo, su cabeza se conserva casi completa. Se pueden apreciar su barba rojiza y su pelo, aunque la parte superior del cráneo ha sido abierta. En conjunto todos presentan golpes en la cabeza, pero el cerebro y los órganos no parecen haber sido canibalizados. También se encuentra un refugio cerca del camino que lleva a los cuerpos, construido por el propio Alfred. Y hay posesiones de los hombres en él. Llevan a Preston Nutter ante los cadáveres y confirma sus identidades. Solo queda que Alfred se enfrente a la justicia. Sin embargo, antes de que eso ocurra, consigue escapar de la cabaña de troncos que hace las veces de calabozo en un rancho perteneciente al sheriff de Saguache. La teoría más aceptada es que alguien lo ayuda a huir, aunque a día de hoy no se sabe con certeza cómo lo consigue. La historia del caníbal de Colorado sigue envuelta en dudas, pero con el tiempo las versiones de supervivencia extrema empiezan a perder fuerza frente a una interpretación mucho más oscura, la de un asesinato premeditado.
A ojos de la opinión pública, nuestro protagonista deja de ser solo un hombre que pudo haber sobrevivido a lo imposible y se convierte en un asesino cruel. Pasan los años, 9 para ser exactos. Durante casi una década, Alfred Packer consigue vivir bajo otro nombre. La historia del llamado caníbal de Colorado sigue circulando, pero él parece haberse desvanecido, hasta que la casualidad lo devuelve al centro del caso. Jean Frenchy Cabazon, uno de los integrantes de la expedición original que se había quedado en el campamento Ute cuando otros decidieron seguir adelante en busca del oro, se cruza con un hombre que dice llamarse John Schwartz. Pero hay rostros que no se olvidan. Lo reconoce. Aquel hombre no se llama John. Es Alfred Packer, el mismo hombre que llevaba años perdido entre rumores, confesiones contradictorias y cadáveres hallados en las montañas. Jean no deja pasar la oportunidad. Acude a la oficina del sheriff y comunica lo que acaba de descubrir. Alfred Packer está vivo, está en Cheyenne y se esconde bajo otro nombre. Poco después es arrestado. Tras su detención es transferido a la jurisdicción de Lake City y el 16 de marzo vuelve a confesar. Esta vez asegura que Bell se vuelve contra todos, después de que Alfred se marche a inspeccionar la zona con intención de encontrar un camino para salir de las montañas y, si es posible, algo de comida. Permanece fuera durante la mayor parte del día. Y cuando vuelve... Encontré a Bell, quien estaba como loco por la mañana, sentado cerca del fuego y asando un trozo de carne que había cortado de la pierna del carnicero alemán Miller. El cuerpo de este yacía más alejado del fuego, río abajo. El cráneo fue aplastado con un hacha. Los otros 3 yacían cerca del fuego y los cortaron la frente también con un hacha. Algunos tenían 2 o 3 cortes. Cuando Bell me vio, se levantó con su hacha hacia mí. Cuando le disparé en el vientre, cayó de bruces. El hacha cayó hacia adelante. Lo agarré y lo golpeé en la parte superior de la cabeza. También afirma que durante la pelea pierde su revólver en la nieve y que a causa de la tormenta se vio obligado a construir un refugio de madera para protegerse. Según su versión, cuando ya no le queda otra opción, se alimenta de los cuerpos de sus compañeros, a quienes Bell ya había asesinado. Regresé, cubrí a los hombres y fui a buscar el trozo de carne que estaba junto al fuego. Hice uno nuevo cerca de mi campamento y cociné el trozo de carne. Intentaba escapar todos los días, pero no podía, así que viví de la carne de estos hombres la mayor parte de los 60 días. El juicio de Alfred Packer comienza el 6 de abril de 1883 en Lake City, Colorado. A estas alturas ya no es solo un hombre que ha vuelto solo de las montañas, es alguien que ha dado varias versiones de lo ocurrido, alguien que ha admitido haber comido carne humana y alguien alrededor del cual han aparecido 5 cadáveres con señales de violencia. Para la fiscalía la explicación es clara. No llevó a sus compañeros por las montañas por error ni por desesperación. Los llevó allí para matarlos y robarles. Según esta teoría, el canibalismo no fue un último recurso para sobrevivir, sino lo que vino después de los crímenes. Preston Nutter también cree que el móvil fue el robo. Durante la expedición habría mostrado demasiado interés en saber cuánto dinero llevaba encima cada uno. Alfred reconoce una parte de lo ocurrido, admite que sobrevivió alimentándose de la carne de los hombres hasta conseguir salir de las montañas. Pero insiste en algo, solo mató a Bell y lo hizo en defensa propia. El jurado no le cree, y tampoco ayuda su forma de declarar. Habla durante más de 6 horas, se contradice, se alarga, se pierden detalles y en algunos momentos incluso se refiere a sí mismo en tercera persona. Más que aclarar lo sucedido, su testimonio parece hacerlo todavía más extraño. El 13 de abril termina el juicio. Alfred es declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a la horca. La orden del juez queda marcada por la siguiente frase: deberá ser colgado del cuello hasta estar muerto, muerto, muerto. Pero el caso no termina aquí.
Sus abogados revisan los estatutos de Colorado de 1874 y encuentran una forma de recurrir la condena. Cuando ocurrieron los hechos, Colorado todavía no era un estado, sino un territorio, y en ese momento primaba una ley territorial que prohibía la pena de muerte. El 30 de octubre de 1885, la Corte Suprema de Colorado revoca la sentencia. Alfred no queda libre, pero tampoco iría a la horca. Tendrá que ser juzgado otra vez. Su segundo juicio comienza el 2 de agosto de 1886, esta vez en Gunnison, Colorado. La acusación insiste en que no era solo un hombre empujado por el hambre, recuerda que había rutas más seguras y que él no las siguió. También llama a declarar a cazadores que conocían las montañas de San Juan y aseguran que en 1874 había caza en la zona: antílopes, ciervos, conejos y ardillas. La idea es muy sencilla. Si había comida, tal vez el canibalismo no fue tan inevitable como Alfred decía. Él se mantiene en su última versión. No pide que lo absuelvan, pide que lo condenen solo por la muerte de Bell, porque de nuevo insiste en que fue este quien mató a los demás. Esta vez no lo condenan por asesinato premeditado, sino por homicidio involuntario. Recibe 8 años por cada una de las 5 víctimas, en total 40 años de prisión. Alfred es enviado a la penitenciaria de Cannon City. Allí pasa los siguientes 18 años insistiendo en su inocencia, presentando apelaciones que son rechazadas y trabajando en prisión, donde fabrica cuerdas y bridas de pelo. Pero con el tiempo, sin embargo, su historia comienza a verse de otro modo. Encuentra una aliada inesperada, Polly Pry, una reportera que empieza a interesarse por su caso. Esta recupera su pasado militar y trata de presentar al público una imagen más compleja de Alfred. No justifica el canibalismo ni mucho menos, pero insiste en que aquellos actos desesperados se produjeron en unas condiciones extremas, cuando según la versión de Alfred apenas quedaban opciones para sobrevivir. La pregunta que plantea es de lo más natural. ¿Habríamos actuado nosotros de otra manera? Convencida de que su juicio y su condena han sido injustos, Pry impulsa una campaña mediática para visibilizar su situación. Alfred logra reunir aliados, y estos apoyos terminan convirtiéndose en una petición formal para solicitar su indulto. Entre las voces que llegan hasta el gobernador de Colorado, una resume bien este nuevo panorama. Supongamos que el hombre cometió el delito. Después de tantas privaciones, no veo cómo se le podría considerar responsable. La línea que separa la cordura de la locura suele ser muy delgada, y no creo que lo entendamos. Finalmente, el último acto del gobernador de Colorado es conceder a Alfred Packard la libertad condicional, no el indulto. El 10 de enero de 1901, nuestro protagonista firma un acuerdo que estipula lo siguiente. Packard se dirigirá inmediatamente a Denver y allí permanecerá, si es factible, durante un periodo de al menos 6 años y 9 meses a partir de esta fecha. Como parte de su libertad condicional, se le prohíbe sacar provecho económico de su historia. En un principio trabaja como vigilante de seguridad en The Denver Post, pero la vida en la ciudad le resulta insoportable. Poco después se traslada a Littleton, más cerca de las montañas, compra algunas minas de cobre y vuelve a dedicarse a la prospección, aunque vive modestamente. Algunos lo describen como un hombre caritativo y se dice incluso que llega a hacerse vegetariano por sufrir trastorno de estrés postraumático. Esto ha sido imposible de confirmar. Alfred Packard muere a los 65 años el 23 de abril de 1907, al parecer por lo que hoy podría identificarse como un derrame cerebral. Es enterrado en Littleton, Colorado, en una tumba marcada con una lápida de veterano que enumera su regimiento de 1862. Pero dicha lápida no es la original, la primera fue robada. Desde 1973 su tumba permanece cementada para evitar profanaciones y nuevos robos.
Aunque el cementerio sostiene que el cadáver de Alfred continúa completo, con el tiempo empieza a circular otra historia, que su cabeza habría sido robada de su tumba y que su cerebro habría sido disecado para estudiarlo. Si esto fuera cierto, la cabeza habría pasado de mano en mano, hasta que en 2008 se informa de que el cráneo se encuentra en Ripley's Believe It or Not, una franquicia de museos y atracciones turísticas dedicada a exhibir objetos y fenómenos extraños, únicos o inusuales. Según esta versión, el museo lo habría comprado a una persona anónima por $20.000. Pero incluso después de su muerte, Alfred sigue intentando imponer su versión de los hechos a través de sus propias palabras. En las cartas en las que se solicita su indulto e insiste en su inocencia, escribe: «Nos comimos nuestros mocasines de piel de cabra y subsistimos a base de capullos de rosa hasta que estuvimos debilitados, demacrados y mentalmente completamente distraídos. Sin embargo, si había alguien cuerdo de los 6, era yo. ¿Pueden imaginarse mi situación? Mis camaradas muertos y yo solo, rodeado de los horrores nocturnos de la inanición y del aislamiento total. Mi cuerpo débil, mi mente atacada de una manera tan horrible que la mayor maravilla es alguna vez haber logrado regresar a una condición racional». Como suele ocurrir en los casos donde hay más misterio que certezas, la leyenda de Alfred Packard termina creciendo hasta separarse casi por completo del hombre real. Con el tiempo su historia se transforma en novelas, cómics, libros, canciones y espectáculos. Incluso inspira un musical realizado por uno de los creadores de South Park durante sus años universitarios a principios de los 90. También aparecen lugares que juegan con su nombre y con la parte más macabra de su historia. Restaurantes, cafeterías, libros de cocina e incluso alojamientos turísticos incorporan referencias al caníbal. En la Universidad de Colorado, los estudiantes pueden comer en el Alfred Packard Grill, donde un retrato gigante de él recibe a los visitantes junto al lema Have a friend for lunch, un juego de palabras en inglés que puede leerse de dos formas: invita a un amigo a comer o cómete a un amigo. También se celebra su día anual, que incluye actividades como una competición de lanzamiento de carne cruda. La cultura popular convierte a Alfred en una figura casi grotesca, mitad leyenda, mitad broma macabra. Pero detrás de esa caricatura sigue habiendo una pregunta que nunca se ha podido resolver. ¿Qué ocurrió realmente en aquellas montañas? En el análisis de hoy no vamos a detenernos en todas las formas de canibalismo que existen, sino en una sola, el canibalismo de supervivencia. Es decir, aquel que se produce en situaciones extremas cuando una persona se ve empujada a consumir carne humana con el objetivo de mantenerse con vida. Este, como sabemos, es el marco en el que Alfred Packard intenta colocar su historia. Según sus distintas versiones, el hambre, el frío, la nieve y el aislamiento fueron reduciendo poco a poco las opciones del grupo hasta convertir lo impensable en una forma de sobrevivir. Pero el problema de este caso no es solo que admitiera haberse alimentado de carne humana. El problema es que los cuerpos aparecen con signos de violencia. Golpes en la cabeza, heridas defensivas y marcas de corte. Este tipo de canibalismo puede explicar qué ocurre después de la muerte, pero no explica por sí solo cómo mueren estas personas. Así que antes de preguntarnos por qué Alfred se comió a sus compañeros, hay que preguntarse cómo estos terminaron muertos. Y aquí es donde entran los análisis posteriores. En 1989, James Starrs, profesor de Derecho y de Ciencias Forenses, intenta averiguar qué ocurrió realmente y promueve la exhumación de los restos. La leyenda situaba los cuerpos en Dead Man's Gulch, donde se creía que habían sido dejados después de su hallazgo. Para localizarlos utilizan un radar de penetración terrestre y detectan alineaciones de piedras formando rectángulos. El 17 de julio de este mismo año se encuentra el primer cráneo y poco a poco aparecen los restos de los 5 hombres más de un siglo después de su muerte. Todos los esqueletos presentan marcas de hacha en el cráneo y en conjunto se documentan hasta 478 realizadas con herramientas o cuchillos. También se encuentran fibras en el interior de 3 cráneos, uno de ellos el de Shannon Bell, lo que sugiere que algunas cabezas pudieron estar cubiertas en el momento del golpe.
Además, todos menos él presentan muescas en los antebrazos compatibles con un objeto afilado y pesado, como un hacha, lo que apunta a un gesto defensivo: levantar los brazos para protegerse. La primera versión de Alfred, aquella en la que asegura que lo abandonaron en las montañas, puede descartarse con bastante facilidad. No solo porque él mismo termina reconociendo que se alimentó de sus compañeros, sino porque tenía en su poder dinero y pertenencias de estos hombres desaparecidos. Si realmente se hubieran marchado dejándolo atrás, no tendría sentido que le dejaran también objetos que ellos mismos podrían necesitar, como un rifle o un cuchillo. Las versiones posteriores tampoco encajan del todo. Alfred llega a afirmar que los hombres fueron muriendo o siendo asesinados uno a uno mientras avanzaban, y que los supervivientes se alimentaban de ellos para continuar su camino. No obstante, los cuerpos aparecen juntos en Dead Man's Gulch. Este detalle es clave porque debilita la idea de una muerte progresiva a lo largo del viaje. Si cada hombre hubiera muerto en un punto distinto de la expedición, lo esperable sería encontrar restos dispersos, no concentrados en un mismo lugar. Pero la última versión de nuestro protagonista es la que intenta precisamente resolver esta contradicción. En ella afirma que se aleja del campamento para buscar una salida o algo de comida, y que al regresar encuentra que Shannon Bell ha matado a los demás. Después, según su relato, este lo ataca y Alfred lo mata en defensa propia. Esta historia tiene algunos elementos que podrían encajar con los hallazgos: los golpes en el cráneo, las heridas defensivas de algunos cuerpos y el posible disparo en la cadera de Bell. También permitiría explicar que Alfred permaneciera en el lugar, construyera un refugio y se alimentara de los cadáveres hasta poder continuar el camino. Y encajaría con las marcas de corte halladas en los huesos, realizadas con un objeto afilado siguiendo la curvatura de los mismos, precisamente en las zonas donde la carne y los tendones se unen a él. Es decir, los cuerpos no solo presentan señales de violencia, sino también signos de descarnamiento posterior. Sin embargo, esta versión es también la que más le conviene. En ella admite el canibalismo, pero desplaza casi toda la violencia hacia Bell. Él queda situado como el último superviviente, el hombre que llega tarde, se encuentra con una masacre y solo mata cuando no tiene otra opción. Pero aún hay otra posibilidad mucho más oscura: que Alfred fuera quien asesinó deliberadamente a sus compañeros. Esta hipótesis también encaja con varios elementos del caso. Explicaría sus primeras mentiras, el dinero y las pertenencias que llevaba encima, las versiones contradictorias, la concentración de los cuerpos en un mismo lugar y la posibilidad de que el canibalismo no fuera la causa inicial de las muertes, sino una forma posterior de sobrevivir al temporal una vez cometidos los crímenes. En este escenario habría llevado al grupo hacia una zona aislada. Podría haberse aprovechado de su desconocimiento del terreno, los habría atacado y después habría permanecido allí hasta que el clima le permitió continuar o hasta que la carne empezó a agotarse. No se trataría entonces de un caso puro de canibalismo de supervivencia, sino de varios asesinatos seguidos de robo y, por último, la ingesta de la carne. Además, hay un detalle que complica la versión de Bell atacando por hambre. Según Alfred, este se vuelve contra él porque ya no queda comida, pero en los cuerpos de George Nunn y James Humphrey aún quedaba carne y también órganos que en una situación extrema como la que él describe podrían haber servido de alimento. Sin embargo, el hallazgo en Bell podría apoyar al menos una parte de la última versión de Alfred, que la víctima murió por un disparo y que él estuvo implicado en esa muerte de una forma distinta a las demás. De hecho, el supuesto disparo en su cadera también ha sido discutido. James Starrs atribuye inicialmente ese agujero a los colmillos de un animal carroñero. En una mordida de este tipo cabría esperar una fragmentación ósea en direcciones opuestas, allí donde los caninos se entrelazan, con zonas más suaves en un lado y fragmentación en el otro. Pero con esto no se cierra el debate en el agujero de la cadera de Bell. Años después, en 1994, David Bailey, ex conservador de historia de los museos del oeste de Colorado, encuentra, mientras cataloga una colección de armas antiguas, un revólver Colt de 1862. 3 cartuchos del calibre 38 siguen cargados en el arma, y la tarjeta que la acompaña dice:
Esta pistola se encontró en el lugar donde Alfred Parker mató y se comió a sus compañeros. A partir de ahí comienza una nueva investigación. Se examinan muestras forenses pertenecientes a Shannon Bell y se encuentran fragmentos de plomo. Además, la composición química de estos coincide con la de las balas del revólver. Utilizando una pistola similar de la década de 1860, el equipo dispara una bala contra un hueso de cadera de alce. El orificio resultante coincide con el de la cadera de Bell, lo que apoya la posibilidad de que Alfred sí le disparase, quizá en defensa propia, como él afirmaba. Pero tampoco este dato es definitivo. Al parecer, en la zona de Death Men's Gulch no era extraño encontrar pistolas y balas, porque los buscadores de oro del siglo XIX solían viajar armados. Las evidencias, en definitiva, no señalan una única respuesta. El disparo puede reforzar parcialmente una versión. El dinero, las pertenencias y las mentiras de Alfred refuerzan la sospecha contra él. Pero ninguna de estas pruebas reconstruye por sí sola cada muerte. Lo que hacen es acotar el terreno. Descartan algunas versiones, debilitan otras y nos dejan dos posibilidades principales. Por eso la gran pregunta no es si el caníbal de Colorado comió carne humana. Eso lo admite él mismo en sus declaraciones. La pregunta es si ese canibalismo fue consecuencia de una tragedia o si llegó después de una serie de crímenes que Alfred intentó disfrazar de necesidad. Y aquí es donde el caso sigue abierto, al menos desde el punto de vista interpretativo. La versión de Bell como asesino es posible, pero depende casi por completo de la palabra de Alfred. La hipótesis de que éste fue autor de las muertes parece explicar mejor sus mentiras, sus contradicciones y el beneficio material que obtuvo. Pero ninguna de las dos consigue cerrar del todo lo ocurrido en aquellas montañas rocosas. Lo único claro es que el canibalismo en este caso no puede analizarse de manera aislada. No basta con preguntar si Alfred comió carne humana para sobrevivir. Hay que preguntarse primero por qué murieron aquellos hombres, quién los mató, y si la supervivencia fue una consecuencia inevitable del desastre o la excusa perfecta para explicar lo inexplicable. Y este es el caso del caníbal de Colorado, historia que comenzó con una expedición en busca de oro y que terminó siendo una masacre para después convertirse en leyenda. ¿Qué pasaría realmente? Ahora os toca a vosotros sacar conclusiones, queridos oyentes. Solo os diré que en las ciudades de Colorado, cuando se han simulado juicios para Alfred Parker y se ha incluido la prueba del revólver, el caníbal casi siempre ha sido absuelto. Gracias por escuchar este episodio reeditado de Criminología en Serie. Si os ha gustado, recordadlo y queréis apoyarme de una forma muy sencilla, os pido dos cosas: que sigáis el podcast para no perderos los próximos episodios y que me dejéis una valoración y un comentario, porque de verdad ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y a que más gente descubra el trabajo que hay detrás de cada caso. Si os apetece seguir conmigo entre episodio y episodio, podéis encontrarme en Instagram, TikTok, X, Threads, Facebook o Pinterest, donde comparto contenido extra sobre los casos que analizamos. Y si preferís evitar las redes, también podéis pasaros por criminologiaenserio.com, donde tenéis mis artículos, o uniros al canal de WhatsApp, donde voy compartiendo novedades y material adicional del podcast. Antes de irnos por hoy, un pequeño aviso. Este verano Criminología en Serie no se va de vacaciones. Seguirá habiendo contenido, pero una vez más será en exclusiva en Podimo. Empezaremos la Summer Edition el 17 de julio, pero no os preocupéis porque habrá una oferta disponible que podréis disfrutar gratis y que os dará tiempo de sobra para escuchar toda la temporada durante todo el verano, hasta que volvamos en abierto. En breve os daré más noticias y tendréis enlaces disponibles. Gracias como siempre por estar al otro lado. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie.